Mira, mamá, esto ya no puede seguir así. Ya no eres la misma de antes. El mundo se me detuvo en esa frase. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Dolores Vázquez. Tengo 74 años y vivo en el barrio de Coyoacán, en Ciudad de México. Esa tarde de abril, mientras organizaba mis medicamentos sobre la mesa de la cocina, las pastillas del corazón, las de la presión, las vitaminas que el doctor me había recetado después del último chequeo, escuché el sonido familiar de las llaves en la cerradura. Mi hija Esperanza había llegado a su visita semanal. Durante 48 años, desde que Esperanza nació en aquel hospital público de la colonia Doctores, yo había sido su refugio. La mujer que la arrulló cuando lloraba, que le cosió los uniformes escolares hasta altas horas, que vendió mis joyas de oro para pagarle la universidad privada. La madre que nunca le dijo no cuando me pidió ayuda, dinero, cuidado para sus hijos, compañía en sus momentos difíciles. Pero esa tarde, mientras yo acomodaba mis medicamentos con el cuidado meticuloso que desarrollas cuando la vida depende de pequeñas pastillas de colores, Esperanza entró a mi cocina con una expresión que no había visto antes. Sus ojos, que antes me miraban con cariño, o al menos con respeto, ahora me observaban como se mira a un problema que necesita solución urgente. ¿Qué es todo esto, mamá?, me preguntó, señalando la mesa donde había organizado cuidadosamente mis medicamentos de la mañana, la tarde y la noche en pequeños recipientes de plástico que había comprado en la farmacia San Pablo. Son mis medicinas, hijita, le respondí con la sonrisa automática que había perfeccionado durante décadas de ser madre. El doctor González me dijo que las tomara en orden, para que no se me olvide ninguna. Estas azules son para el corazón, las blancas para la presión. «Dios santo, mamá», me interrumpió, y su voz tenía un tono que me hizo estremecer. «Esto parece una farmacia. ¿Te das cuenta de cómo te ves? ¿Te das cuenta de lo que esto significa?» No entendí su pregunta. Durante los últimos meses, desde que cumplí los 74, mi cuerpo había comenzado a recordarme que ya no era la mujer fuerte que había cargado bultos de 50 kilos en el mercado de Jamaica, que había trabajado de pie 12 horas diarias en la tortillería, que había criado sola a una hija mientras su padre se perdía en cantinas y promesas rotas. Mi corazón necesitaba ayuda ahora. Mis huesos crujían al levantarme. Mis manos temblaban ligeramente cuando sostenía la taza de café en las mañanas frías del Distrito Federal. Pero yo seguía siendo la misma Carmen que había sacrificado toda su juventud para asegurar que Esperanza tuviera lo que yo nunca tuve. Seguía siendo la abuela que los domingos preparaba mole poblano para mis nietos Pablo y Sofía, que les tejía suéteres para el invierno, que guardaba monedas en un frasco de cristal para comprarles dulces cuando venían de visita. «No entiendo qué quieres decir, hija», murmuré, sintiendo cómo mis dedos artríticos buscaban apoyo en el respaldo de la silla de madera que había comprado en Xochimilco hace 20 años. Esperanza se acercó a la mesa y tomó uno de mis frascos de medicamentos. Lo agitó como si fuera evidencia en un juicio. «Esto, mamá, todo esto. Ya no puedes vivir sola. Ya no puedes cuidarte. Mira cómo tiemblan tus manos. Mira cómo caminas, arrastrando los pies». Ayer Pablo me preguntó por qué la abuela siempre está cansada, por qué siempre se queja de dolores. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras afiladas. Durante meses había notado cambios en la forma en que me miraba. Cuando llegaba a visitarme, ya no se sentaba conmigo a tomar café y platicar sobre sus cosas, sobre el trabajo, sobre los niños. Ahora revisaba mi refrigerador como inspectora, verificaba si había limpiado bien la casa, me preguntaba si había tomado mis medicamentos como si fuera una niña incapaz de cuidarse. «Esperanza, yo estoy bien», le dije, aunque mi voz sonó más débil de lo que hubiera querido. «Sí, tengo mis achaques, pero ¿qué vieja no los tiene? Sigo cocinando, sigo limpiando mi casa, sigo...» «No, mamá», me gritó, y su voz resonó en las paredes de azulejo de mi pequeña cocina. «No estás bien, y yo no puedo seguir cargando con esta preocupación. Tengo mi trabajo, tengo mis hijos,
Tengo mi vida. No puedo estar viniendo cada rato a ver si te caíste, si te tomaste las pastillas, si comiste algo decente. El silencio que siguió fue más doloroso que sus gritos. Me quedé allí, parada junto a mi mesa de la cocina, rodeada por los medicamentos que me mantenían viva, mirando a la hija por la que había renunciado a todo, la hija que había sido mi proyecto de vida más importante, la razón por la que había trabajado hasta quebrarme la espalda, por la que había dormido en el suelo para que ella tuviera la cama, por la que había comido frijoles toda una semana para poder comprarle zapatos nuevos para la escuela. En ese momento, mientras el olor familiar de las tortillas que había puesto a calentar se mezclaba con el aroma de las flores de bugambilia que crecían en mi patio, entendí que algo había cambiado para siempre entre nosotras. Mi hija ya no me veía como su madre. Me veía como una carga. ¿Qué propones entonces?, le pregunté, aunque por dentro ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. Esperanza suspiró como si estuviera cansada de una conversación que acababa de empezar. Hay lugares, mamá. Buenos lugares. Casas de asistencia donde pueden cuidarte mejor que yo. Donde tienes enfermeras, doctores cerca, otras personas de tu edad. Donde no tienes que preocuparte por nada. ¿Me estás hablando de un asilo? La palabra salió de mi boca como un lamento. En mi generación, mandar a tu madre a un asilo era lo peor que podías hacer. Era admitir que habías fallado como hija, que no tenías corazón, que eras una ingrata. No es un asilo, mamá. Son residencias modernas, muy bonitas. Fuimos a ver una el fin pasado, Carlos y yo. Tienen jardines, actividades, todo muy limpio. ¿Fuiste a ver asilos sin decirme? Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sentí ese dolor punzante en el pecho que me daba cuando me agitaba demasiado. Mamá, por favor, no te pongas mal. Es por tu bien. Es lo mejor para todos. Para todos. No para mí. Para todos. Esa noche, después de que Esperanza se fue dejando folletos coloridos sobre mi mesa, folletos de residencias para adultos mayores, con fotos de viejitos sonrientes jugando dominó y haciendo ejercicio, me quedé sola en mi cocina, mirando mis pastillas y preguntándome cuándo había dejado de ser una madre para convertirme en un problema que necesitaba solución. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi sillón de mimbre, el mismo que había comprado usado en el mercado de Medellín cuando Esperanza tenía 8 años, mirando esos folletos brillantes que mi hija había dejado sobre la mesa. Las caras sonrientes de los ancianos en las fotos me parecían tan falsas como las promesas que Esperanza me había hecho durante tantos años. Te voy a cuidar siempre, mami. Cuando seas viejita, vas a vivir conmigo y mis hijos te van a adorar. ¿Mi? Esas fueron sus palabras exactas cuando cumplió 18 años y se fue a estudiar Administración de Empresas a la Universidad del Valle de México. Yo había trabajado turnos dobles en la tortillería de Don Pancho durante 3 años para juntar el dinero de la colegiatura. Mis manos se llenaron de ampollas por amasar masa caliente 12 horas al día, pero cada peso que ganaba lo guardaba religiosamente en una lata de galletas que escondía debajo de mi cama. Recordé aquella vez, cuando Esperanza estaba en 5º semestre, y llegó llorando porque necesitaba 500 pesos urgentes para un proyecto final. Yo no tenía ni 50 pesos en la cartera, pero esa misma tarde vendí mi máquina de coser Singer, la que mi madre me había regalado cuando me casé, la que había sido mi herramienta de trabajo durante años. Con esa máquina yo cosía uniformes escolares para los niños del barrio, arreglaba pantalones, hacía cortinas. Era mi forma de ganar dinero extra cuando la tortillería no era suficiente. Mami, te prometo que cuando me gradúe te compro una máquina mejor, me había dicho Esperanza, abrazándome con lágrimas en los ojos. Te voy a devolver todo lo que has hecho por mí. Nunca me compró esa máquina. Pero no fue solo el dinero, fueron los años. Fueron las madrugadas cuando Esperanza llegaba enferma con calentura, y yo me quedaba despierta toda la noche poniéndole paños fríos en la frente, midiendo su temperatura cada hora, rezando a la Virgen de Guadalupe para que no fuera nada grave. Eran los años 80, y no teníamos seguro médico. Un doctor privado costaba lo que yo ganaba en una semana. Me levanté del sillón y caminé hasta mi recámara. Abrí el cajón de mi cómoda y saqué una caja de zapatos forrada con papel periódico.
Adentro tenía todas las cartas que Esperanza me había escrito cuando se casó con Carlos y se fueron a vivir a Satélite. Cartas llenas de promesas y planes. Mami querida, ya casi terminamos de arreglar el cuarto que va a ser tuyo. Tiene vista al jardín y mucha luz natural. Carlos dice que cuando tengas edad de jubilarte, te vienes a vivir con nosotros para siempre. Esa carta estaba fechada en 1995. Yo tenía entonces 52 años y trabajaba limpiando oficinas en las noches después de mis turnos en la tortillería. Esperanza acababa de tener a Pablo, mi primer nieto, y yo iba todos los fines de semana a Satélite para ayudarle con el bebé. Cargaba 2 bolsas del mercado llenas de verduras frescas, pollo, todo lo necesario para cocinarle comidas nutritivas durante su cuarentena. Carlos nunca me dio las gracias. Ni siquiera me hablaba directamente. Le decía a Esperanza, dile a tu mamá que la sopa está muy salada. O, dile a tu mamá que el niño no debe dormir tanto tiempo. Como si yo fuera invisible. Como si fuera la sirvienta, no la abuela. Pero yo callaba. Por amor a mi hija. Por amor a mi nieto. Cuando nació Sofía, 3 años después, la historia se repitió. Yo dejé mi trabajo de limpieza nocturna para poder ir a cuidar a los niños todas las tardes. Esperanza había conseguido un puesto en una empresa de seguros y no podía pagar guardería para los 2. Solo va a ser temporal, mami, hasta que Sofía cumpla 2 años y pueda entrar al kinder, me decía. 5 años estuve yendo y viniendo en peceros y combis desde Coyoacán hasta Satélite. 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, todos los días de lunes a viernes. Mi espalda comenzó a resentirse. Mis rodillas se hincharon de tanto subir y bajar escalones de transporte público. Pero mis nietos me necesitaban. Y mi hija trabajaba para darles un futuro mejor. Los años pasaron y ese cuarto con vista al jardín que me habían prometido se convirtió en oficina de Carlos. Luego en cuarto de juegos. Después en bodega. Cuando cumplí 65 años y finalmente me jubilé de la tortillería, fui a hablar con Esperanza sobre mudarme con ellos, como habíamos planeado tantas veces. «Ay, mami, las cosas han cambiado mucho», me dijo, sin mirarme a los ojos, mientras preparaba café instantáneo en lugar del café de olla que yo le había enseñado a hacer. Los niños ya están grandes, necesitan su espacio. Carlos está estresado con el trabajo. La casa se siente muy pequeña ahora. Pero, hija, yo no necesito mucho espacio. Con un rinconcito me conformo. Puedo ayudarte con la casa, con la comida. No, mami, ya no es como antes. Los niños tienen sus actividades, sus amigos. Tú estarías muy sola aquí todo el día. Es mejor que te quedes en tu casita de Coyoacán, donde conoces a todos los vecinos. Mi casita, como si fuera una decisión mía vivir sola, como si fuera mi elección envejecer en soledad. Pero seguí callando, seguí sonriendo, seguí siendo la abuela disponible para emergencias. Cuando Pablo se enfermó de varicela a los 10 años, Esperanza me llamó desesperada. «Mami, no puedo faltar al trabajo. Ya sabes cómo está la situación económica. ¿Puedes venir a cuidarlo?» Una semana entera dormí en el sillón de su sala, levantándome cada 2 horas para ponerle calamine al niño, para darle sus medicamentos, para asegurarme de que no se rascara las ampollas. Mis huesos crujían cada vez que me incorporaba. Pero Pablo me necesitaba. Cuando Sofía tuvo su primera comunión, yo cosí su vestido blanco a mano porque Esperanza decía que los de las tiendas estaban carísimos. Me tomó 3 semanas, trabajando todas las tardes con mis lentes de aumento porque mi vista ya no era la misma. El vestido quedó hermoso, como de princesa. Sofía estaba radiante. En las fotos de la fiesta, yo aparezco al fondo, sentada sola en una mesa, mientras Esperanza y Carlos posan con sus amigos y familiares. Nadie mencionó que yo había hecho el vestido. Nadie dijo gracias. Guardé las cartas de vuelta en la caja y cerré el cajón. El reloj de pared marcaba las 3 de la mañana. Mi corazón latía irregularmente, como siempre que me agitaba recordando estas cosas. Tomé una de mis pastillas azules y me senté en la cama. Por primera vez en mi vida, me permití pensar algo terrible. ¿Mi hija me había estado usando todos estos años? ¿Había sido una madre? ¿O había sido una empleada gratuita? ¿Había dado amor? ¿O había dado servicios? Las preguntas me dolían más que la artritis en las manos.
más que los punzones en el pecho, más que la soledad de mis noches en vela. Miré hacia la ventana de mi recámara, donde crecía una mata de geranios rojos que había plantado hace 5 años. Esas flores habían crecido solas, sin que nadie las cuidara especialmente, solo con el agua de lluvia y la luz que se filtraba entre las rejas. Eran hermosas, fuertes, independientes. Me pregunté si yo podría ser como esas flores, si podría sobrevivir sin depender del cariño de quien parecía haberse olvidado de todo lo que había hecho por ella. El amanecer me encontró despierta, con una certeza dolorosa creciendo en mi pecho. Había pasado 50 años siendo la madre perfecta para una hija que ahora me veía como un estorbo, y por primera vez, comencé a preguntarme qué iba a hacer al respecto. Los días siguientes pasaron como en una neblina. Esperanza no volvió a llamar. Pablo y Sofía, mis nietos que antes me marcaban cada tercer día para preguntarme cómo estaba, también guardaron silencio. Era como si hubiera muerto para ellos, como si mi existencia se hubiera vuelto incómoda, algo de lo que era mejor no hablar. El martes por la mañana, mientras regaba mis geranios en el patio, doña Remedios, mi vecina de al lado, se asomó por encima de la barda de ladrillo que separaba nuestras casas. «Carmen, ¿ya te enteraste?», me gritó con esa voz chillona que tenía desde que se quedó sorda de un oído. «¿De qué, comadre? ¿De que tu Esperanza andaba el fin de semana viendo casas en Polanco? Mi sobrina Leticia trabaja en una inmobiliaria y la vio con el marido. Casas caras, dice, de esas de 3 millones para arriba». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esperanza buscando casa nueva, casas de millones de pesos, mientras me decía que no tenía espacio para mí, mientras me hablaba de asilos porque no podía cargar conmigo. «Debe ser por el trabajo, comadre». Le mentí a doña Remedios, tratando de sonar tranquila. Ya sabe cómo son estas muchachas de ahora, siempre con sus proyectos, pero por dentro, algo se estaba quebrando. Esa tarde decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida, espiar a mi propia hija. Tomé el metro en Coyoacán y me fui hasta Satélite. Sabía que Esperanza salía del trabajo a las 6 y siempre pasaba al Soriana que está cerca de su casa para hacer la compra de la semana. Me senté en una banca del estacionamiento del supermercado, fingiendo que esperaba el camión, y allí la vi llegar en su carro nuevo, un Tsuru rojo que no tenía la última vez que la visité. Se bajó hablando por teléfono, riéndose, vestida con un traje sastre que se veía caro y zapatos de tacón que brillaban bajo las luces del parking. La seguí a distancia, manteniéndome escondida entre los pasillos. La vi llenar el carrito con cosas que yo nunca había podido comprar: quesos importados, vinos, cortes de carne premium, frutas fuera de temporada. En la sección de juguetes, Pablo y Sofía eligieron videojuegos que costaban lo que yo gastaba en comida durante un mes. Cuando llegaron a la caja, escuché a Pablo decirle a su mamá: «¿Ya le dijiste a la abuela que se tiene que ir al asilo?». «Chist, Pablo, no hables tan fuerte», le susurró Esperanza, pero no negó nada. «Es que me da pena la abuela», continuó el niño. «Se ve tan triste siempre. Y huele raro, como a medicinas». «Los viejitos huelen así, mijo», respondió Sofía con la crueldad inocente de los 12 años. «Mi maestra dice que es porque se les están pudriendo por dentro». Esperanza se rió de las palabras de su hija sobre mí. «No sean malitos con su abuela», les dijo, pero su tono era más de diversión que de reproche. «Solo que ya está muy viejita para cuidarse sola. En el asilo va a estar mejor. Va a tener amiguitas de su edad». «¿Y ya no va a venir a la casa?», preguntó Pablo. «Pues de vez en cuando, para las fiestas importantes. Pero ya no va a estar viniendo cada rato como antes. Cada rato. Como si mis visitas fueran una molestia. Como si mi presencia en la vida de mis nietos fuera algo que había que limitar, racionar, como se hace con un medicamento desagradable pero necesario». Me escondí detrás de una columna, sintiendo cómo las lágrimas se me escurrían por las mejillas arrugadas. Mis propios nietos hablando de mí como si fuera una carga, como si fuera algo vergonzoso. Y mi hija riéndose. Cuando salieron del supermercado, los seguí hasta el estacionamiento.
Los vi subirse a ese carro nuevo, riéndose de algo que Pablo había dicho, completamente ajenos al dolor que habían causado. Vi a Esperanza guardar el ticket de la compra en una cartera de piel que costaba más que mis medicamentos de 3 meses. El camino de regreso a Coyoacán fue el más largo de mi vida. En el metro, rodeada de gente que regresaba de trabajar, de estudiar, de vivir sus vidas normales, yo me sentía como un fantasma, como alguien que ya no pertenecía al mundo de los vivos, que solo estorbaba el paso de quienes sí tenían derecho a existir. Llegué a mi casa cuando ya había oscurecido. El patio estaba a oscuras. Mis geranios se veían como sombras contra la pared blanca. Abrí la puerta, y el silencio me recibió como una bofetada. El mismo silencio que se había vuelto mi compañero constante desde que Esperanza decidió que yo era un problema. Me senté en mi sillón de mimbre, y por primera vez en meses, en años tal vez, me permití llorar sin controlarlo. Lloré por la hija que había perdido sin saber cuándo. Lloré por los nietos que me veían como un estorbo. Lloré por todos los años que había dado sin recibir, por todos los sacrificios que habían sido olvidados, por todo el amor que había regalado a manos llenas sin nunca preguntar si sería correspondido. Pero sobre todo, lloré por mí, por la mujer que había desaparecido poco a poco detrás del papel de madre perfecta, de abuela disponible, de señora que nunca se quejaba, que nunca pedía nada, que siempre estaba ahí cuando la necesitaban, pero que se volvía invisible cuando ya no era útil. Al día siguiente, miércoles por la mañana, sonó el teléfono. Era Esperanza. Mami, habla rápido porque estoy entrando a una junta. Solo quería decirte que el sábado vamos a ir a ver una residencia muy bonita en Tlalpan. Tiene jardines, actividades, hasta tienen karaoke los viernes. ¿No te emociona? Su voz sonaba forzadamente alegre, como cuando les hablas a los niños para convencerlos de que algo que no quieren hacer en realidad va a ser divertido. Esperanza. Comencé, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Mira, mami, ya hablé con la directora y me dijo que tienen un lugar disponible. Es perfecto para ti. Vas a ver que ahí vas a estar mucho mejor que sola en esa casa tan grande. Mi casa no era grande. Era una casa pequeña de 2 recámaras en una colonia popular. Pero comparada con el espacio que yo ocupaba en la vida de mi hija, supongo que sí era demasiado grande. ¿Y si yo no quiero ir? El silencio del otro lado de la línea duró una eternidad. Mami, no seas difícil. Es lo mejor para todos. Ya hablé con Carlos y él dice que es una decisión muy madura de nuestra parte, que muchas familias no se preocupan tanto por sus adultos mayores como nosotros nos preocupamos por ti. Preocupación. Esa era la palabra que usaba para disfrazar su prisa por deshacerse de mí. Esperanza. Yo todavía puedo cuidarme. Sí tomo medicinas, pero eso no significa... ¡Ay, mami! Me interrumpió con un tono de fastidio que me atravesó como un cuchillo. Ya no es solo las medicinas. Es todo. Es que ya no cocinas bien. Es que se te olvidan las cosas. Es que caminas muy lento. Es que siempre tienes algún dolor. Los niños ya se acostumbraron a no verte tanto. Honestamente, creo que hasta se sienten más cómodos cuando no estás. La línea telefónica se llenó de un silencio que pesaba como plomo. Esperanza se dio cuenta de lo que había dicho, de la crueldad de sus palabras, pero ya era tarde para retractarse. No quise decir eso así, mami. Es solo que... Colgué el teléfono. Por primera vez en mi vida, le colgué el teléfono a mi hija. Me quedé sentada en mi cocina, mirando mis pastillas organizadas sobre la mesa, sintiendo cómo algo profundo y doloroso se rompía dentro de mi pecho. No era mi corazón físico, aunque también dolía. Era algo más profundo. La imagen que tenía de mí misma como madre amada, como abuela querida, como mujer que había valido la pena. En ese momento entendí que llevaba años viviendo una mentira. Esperanza no me visitaba por cariño, sino por obligación. Mis nietos no me querían, me toleraban. Yo no era parte de su familia. Era un pendiente en su lista de cosas por resolver. Esa noche, por primera vez en décadas, no pude tomar mis pastillas para dormir porque mis manos temblaban demasiado para abrir los frascos. Me quedé despierta hasta el amanecer, mirando el techo de mi recámara, preguntándome cuándo había dejado de ser Carmen para convertirme solamente en
la mamá de Esperanza, la abuela de Pablo y Sofía, la señora que hay que llevar al asilo. Y por primera vez también, comencé a preguntarme si tenía el valor de ser algo diferente. Después de colgar el teléfono, pasaron 3 días sin que Esperanza me llamara. 3 días de silencio que me dolieron, pero que también me dieron algo que no había tenido en años. Tiempo para pensar sin interrupciones, sin tener que preocuparme por quedar bien con alguien, sin tener que sonreír cuando por dentro me moría. El sábado por la mañana, mientras tomaba mi café de olla en el patio y observaba cómo mis geranios habían florecido más que nunca, como si hubieran sentido que alguien los necesitaba hermosos, escuché el motor de un carro estacionándose frente a mi casa. Era el Tsuru rojo de Esperanza, pero esta vez no venía sola. Carlos bajó del carro con su cara de pocos amigos de siempre. Pablo y Sofía caminaban detrás como soldaditos obedientes. Y Esperanza traía una carpeta en las manos, y esa expresión que pone cuando va a convencer a alguien de algo que no quiere hacer. ¡Mami!, gritó desde el portón, con una alegría tan falsa que hasta las plantas la sintieron. Te tengo una sorpresa. Vinimos todos para llevarte a conocer tu nueva casita. No me levanté del patio. Por primera vez en mi vida, no corrí a abrirles la puerta. No grité, «Ya voy, hijita», como había hecho miles de veces durante 50 años. Me quedé sentada, tomando mi café, mirándolos a través de las rejas de mi portón. «Abuela, ábrenos», gritó Pablo, pero su voz sonaba impaciente, como si yo fuera una niña caprichosa que estaba haciendo berrinche. «¿Por qué no tocan el timbre como la gente educada?», les respondí desde mi silla de plástico verde, sin moverme. Esperanza se acercó más a la reja, con esa sonrisa forzada que había perfeccionado para tratar conmigo en los últimos meses. «Mami, no seas así. Ven, abre. Te traje los folletos de la residencia que vamos a visitar. Vas a ver qué bonita está. Tiene alberca, tiene salón de belleza, hasta tienen clases de baile. No me interesan sus folletos, Esperanza». El silencio que siguió fue tan pesado que hasta los pájaros dejaron de cantar. Carlos se acercó a la reja con esa cara de hombre importante que ponía cada vez que tenía que lidiar conmigo. «Señora Carmen, no se ponga difícil. Venimos a hacer algo bueno por usted. Mi esposa se ha desvelado buscando el mejor lugar, el que más le conviene». «¿Le conviene a quién, Carlos? ¿A mí o a ustedes?» Vi cómo Esperanza y Carlos se miraron. Esa mirada rápida que intercambian las parejas cuando algo no está saliendo como lo planearon. «Mami, ¿qué te pasa? No te reconozco», me gritó Esperanza. Y por primera vez en su voz había algo que no era solo impaciencia. Era miedo. Siempre ha sido tan comprensiva, tan cooperativa. Esa era la palabra que usaba para decir obediente. Me levanté de mi silla y caminé lentamente hasta la reja. Los miré a todos, uno por uno. Carlos con su camisa de marca y su reloj caro. Esperanza con su bolsa de piel y sus uñas perfectas. Pablo con sus tenis nuevos que costaban más que mi despensa de un mes. Sofía con su teléfono en la mano, tomándose selfies como si esta fuera una excursión divertida. ¿Saben qué? Tienen razón. No me reconozco. Durante 74 años he sido la Carmen que ustedes necesitaban, la que nunca dice no, la que siempre está disponible, la que sonríe aunque por dentro se esté muriendo. «Mami, ¿de qué hablas?». Esperanza comenzaba a sonar desesperada. «Nosotros te queremos mucho. Por eso queremos lo mejor para ti. ¿Me quieren?». La pregunta salió de mi boca como un suspiro. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo me siento? ¿Cuándo fue la última vez que vinieron a visitarme solo para platicar, sin necesitar nada? «Venimos cada semana», protestó Esperanza. «Vienen a revisar que no me haya muerto. Vienen a cumplir con su obligación. Vienen a revisar si ya es hora de llevarme al asilo». Carlos se impacientó, como siempre que las conversaciones se volvían emocionales. «Señora, mire, vamos a hablar claro. Usted ya no puede vivir sola. Se le olvidan las cosas, no cocina bien, se cae». «¿Me he caído, Carlos?». «Bueno, no, pero... ¿he dejado la estufa prendida?». «No, pero eventualmente... ¿he tenido algún accidente grave?». «Señora, no se trata de eso. Se trata de prevenir. Se trata de que ya no me quieren en sus vidas». Lo interrumpí,
y mi voz sonó más firme de lo que había sonado en años. Se trata de que soy una molestia, un pendiente, algo que hay que resolver para poder seguir viviendo tranquilos. Sofía levantó la vista de su teléfono por primera vez. Abuela, no es cierto. Nosotros te queremos. Solo que... Es que... Es que cuando vienes a la casa siempre estás enferma y mamá se estresa mucho. La honestidad brutal de los 12 años. Sofía había dicho en una frase lo que los adultos llevaban meses tratando de disfrazar. Gracias por ser honesta, mi nieta. Es más de lo que han hecho tus papás en mucho tiempo. Esperanza se acercó más a la reja, y por primera vez vi lágrimas reales en sus ojos. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de frustración. Mami, ¿qué quieres que haga? ¿Que deje mi trabajo? ¿Que descuide a mis hijos? ¿Que arruine mi matrimonio por cuidarte? Tú ya viviste tu vida. Déjame vivir la mía. Ahí estaba. La verdad desnuda, sin disfraces, sin pretextos. Yo era un obstáculo entre ella y la vida que quería vivir. Está bien, Esperanza. Voy a dejarte vivir tu vida. Se le iluminó la cara. Creyó que había ganado. ¿Entonces vienes con nosotros a ver la residencia? No, hija. Voy a dejarte vivir tu vida dejándote en paz. No voy a ningún asilo. Me voy a quedar en mi casa. Y ustedes se van a ir de aquí y no van a volver hasta que puedan venir a verme porque me quieren. No porque me necesitan fuera del camino. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era un silencio de shock, de no poder creer lo que acababan de escuchar. Carlos fue el primero en reaccionar, con esa rabia que le daba cuando las cosas no salían como él quería. «Esto es ridículo. Usted no puede decidir por su cuenta. Nosotros somos su familia. Mi familia me habría preguntado qué quiero. Mi familia habría buscado maneras de incluirme, no de deshacerse de mí. Pero es que no entiendes», gritó Esperanza, y ya no había rastro de paciencia en su voz. «Yo tengo responsabilidades. Tengo una vida que mantener. No puedo estar preocupándome por ti todo el tiempo. Nadie te pidió que te preocuparas por mí todo el tiempo, Esperanza. Te pedí que me incluyeras de vez en cuando, que me trataras como a tu madre, no como a un problema». Pablo, que había estado callado todo este tiempo, se acercó a la reja. «Abuela, ¿ya no nos vas a ver?» Su pregunta me partió el corazón, pero también me dio fuerzas. «Claro que los voy a ver, mi nieto. Cuando ustedes quieran venir a visitarme porque tienen ganas de estar conmigo, cuando quieran que les cuente historias, o que les enseñe a hacer gelatina de mosaico, o que les platique cómo era la vida cuando yo era niña, pero no cuando vengan porque sus papás los obligaron». «Esto es manipulación emocional», gritó Carlos. «Está usando a los niños para chantajearnos». Me reí. Por primera vez en meses, me reí de verdad. ¿Manipulación? ¿Yo? Carlos, llevo 50 años siendo manipulada por esta familia. Llevo 50 años haciendo lo que ustedes quieren, cuando lo quieren, como lo quieren. Y ahora que por primera vez en mi vida digo no, ¿soy yo la manipuladora? Esperanza comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de coraje. «Mami, esto no es justo. Yo he hecho todo lo que he podido por ti. He sido una buena hija. Has sido una hija conveniente, Esperanza. Has sido la hija que necesitabas ser para no sentirte culpable. Pero una buena hija habría preguntado qué necesito, no qué le conviene a ella». Carlos tomó a Esperanza del brazo. «Vámonos, está loca. Los viejos se ponen así cuando empiezan a perder la cabeza». «No estoy loca, Carlos. Estoy cuerda por primera vez en muchos años». Esperanza se zafó del brazo de su marido y se acercó una última vez a la reja. «Mami, si no vienes con nosotros hoy, no sé cuándo te volvamos a ver». «Esa decisión es tuya, hija. Yo voy a estar aquí, en mi casa, esperando el día en que vengas porque me extrañas, no porque me necesitas en otro lugar». Los vi alejarse. Carlos aventó la puerta del carro más fuerte de lo necesario. Esperanza lloraba, pero subió al carro sin voltear atrás. Pablo me saludó con la mano desde la ventana. Sofía ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Cuando el ruido del motor se perdió en la distancia, me quedé parada junto a mi reja, sintiendo algo extraño en el pecho. No era dolor, no era tristeza, era algo parecido al alivio, pero más profundo.
Era la sensación de haber recuperado algo que creía perdido para siempre, mi dignidad. Esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente, sin pesadillas, sin pastillas para dormir, sin el nudo en el estómago que me acompañaba cada noche preguntándome qué había hecho mal, por qué no era suficiente para mi propia familia. Había dicho no, y el mundo no se había acabado. Todavía no sabía qué iba a pasar después, pero por primera vez en décadas, eso no me daba miedo, me daba curiosidad. La semana que siguió al enfrentamiento con Esperanza fue la más extraña de mi vida. Por primera vez en 74 años, no tenía que preocuparme por nadie más que por mí. No tenía que cocinar para más personas. No tenía que limpiar esperando visitas. No tenía que guardar las apariencias para que mi hija no se sintiera avergonzada de su madre enferma. El lunes por la mañana me desperté sin prisa. No sonó mi despertador a las 6 para prepararle el desayuno a alguien más. No tuve que revisar si tenía suficiente leche por si venían los nietos. Simplemente abrí los ojos cuando mi cuerpo decidió que había descansado suficiente, y eso fue a las 8:30 de la mañana. Me quedé acostada unos minutos más, mirando el techo de mi recámara, sintiendo el silencio de la casa. Pero no era el silencio pesado de la soledad que había cargado durante meses. Era un silencio diferente, limpio, como cuando terminas de limpiar una habitación y puedes respirar el aire fresco que queda después. Me levanté despacio, sin apurarme, y en lugar de ponerme la bata vieja que usaba para hacer el quehacer, me puse mi vestido azul marino, el que había comprado hace 2 años para la boda de la sobrina de Doña Remedios, pero que nunca había vuelto a usar porque Esperanza había dicho que me quedaba muy apretado para mi edad. Me miré en el espejo del tocador que había sido de mi madre. La mujer que me devolvía la mirada tenía arrugas, sí, y canas que ya no me molestaba en teñir, pero había algo diferente en sus ojos, algo que no había visto en años. Determinación. Desayuné en mi patio, entre mis geranios, algo que nunca hacía porque siempre estaba preocupada por llegar temprano a algún lugar donde alguien me necesitaba. Preparé huevos rancheros solo para mí, con salsa verde como me gusta, bien picosa, sin preocuparme de que a alguien más le fuera a caer mal. Puse música en mi radio viejo, esas canciones de Pedro Infante que Esperanza decía que ya estaban pasadas de moda. Después del desayuno, hice algo que tenía años sin hacer. Salí a caminar por mi colonia sin rumbo fijo. Siempre que salía, era para ir a algún lado específico, al mercado, a la farmacia, a casa de Esperanza. Pero ese día simplemente caminé para sentir el aire fresco en la cara, para ver cómo había cambiado el barrio, para saludar a los vecinos que llevaba años viendo de lejos, pero con los que nunca me detenía a platicar, porque siempre tenía prisa. Don Aurelio, que vendía elotes en la esquina de Allende y Tres Cruces, me reconoció. «Doña Carmen, qué gusto verla. Hace mucho que no pasaba por aquí tranquila. Siempre la veía corriendo para arriba y para abajo». «Sí, don Aurelio. Es que antes siempre tenía muchas cosas que hacer. ¿Y ahora ya no? Ahora decidí que lo más importante que tengo que hacer es vivir». Se rió con esa risa franca de la gente del pueblo. «Pues se ve usted más contenta, doña Carmen. ¿Gusta un elote? Le pongo harto chile y limón como a usted le gusta». Me sorprendió que supiera cómo me gustaban los elotes. En todos estos años de pasar por su puesto, nunca me había detenido a comprarle uno. Siempre estaba apurada, siempre guardando dinero para otras cosas, para otras personas. «Sí, don Aurelio, me voy a dar ese gusto». El elote sabía a gloria, a chile piquín, a limón, a mantequilla, a libertad. Me lo comí sentada en una banquita que don Aurelio puso para mí, viendo pasar la gente, sin prisa, sin pendientes, sin culpa. Cuando llegué a casa, encontré en mi buzón una carta del banco. Era una notificación sobre mi cuenta de ahorros. Esa cuenta que había abierto hace 30 años y en la que había ido depositando, pesito a pesito, todo lo que podía ahorrar de mis trabajos. Durante años le había dicho a Esperanza que no tenía dinero guardado, que vivía al día como la mayoría de la gente de mi generación, pero eso no era cierto. Cada peso que había ganado vendiendo tamales los fines de semana, cada propina que me daban por lavar ropa ajena, cada centavo que ahorraba comprando en el mercado al final del día cuando remataban las verduras, lo había guardado en esa cuenta.
Era mi seguridad, mi tranquilidad, mi forma de asegurarme de que nunca iba a ser una carga para nadie. La carta me informaba que mis ahorros, con los intereses acumulados durante 3 décadas, sumaban 847,000 pesos. Me quedé sentada en mi cocina, con la carta en las manos, sintiendo algo parecido al vértigo. Durante todos estos años había pensado que era una mujer pobre, dependiente, que no tenía opciones. Pero tenía opciones. Tenía muchas opciones. Esa tarde tomé una decisión que me dio más miedo que enfrentar a toda mi familia junta. Fui al banco. La sucursal de Banamex en División del Norte siempre me había intimidado. Los pisos de mármol, los ejecutivos de traje, las computadoras que no sabía manejar. Pero esa tarde entré con mi vestido azul marino y mi dignidad recién recuperada, y pedí hablar con alguien que me explicara mis opciones. La licenciada Mónica Herrera, una mujer joven que me trató como si mi cuenta de casi 1,000,000 de pesos fuera tan importante como cualquier otra. Me explicó todo con paciencia. Podía sacar mi dinero cuando quisiera. Podía invertirlo para que generara más. Podía usarlo para lo que se me ocurriera. ¿Y si quisiera, por ejemplo, remodelar mi casa? Le pregunté, sintiendo rara al hacer una pregunta sobre mis propios deseos. Por supuesto, señora Vázquez, es su dinero. Usted decide cómo usarlo. Su dinero. Mío. No de Esperanza. No para emergencias familiares. No guardado por si alguien más lo necesitaba. Mío. Salí del banco con una chequera nueva y una tarjeta de débito. Me sentía como una adolescente que acaba de conseguir su primer trabajo, emocionada y asustada a la vez. El martes contraté a don Joaquín, el albañil que había arreglado la casa de doña Remedios, para que viniera a ver qué se podía hacer con mi cocina. Llevaba años soñando con cambiar esos azulejos amarillos que se habían puesto opacos, con tener una estufa nueva que no tuviera que prender con cerillos, con un refrigerador que no hiciera tanto ruido. ¿Cuánto sería para cambiar todo esto, don Joaquín? Pues mire, doña Carmen, para que le quede bonita la cocina, calculando materiales y mano de obra, serían unos 50,000 pesos. Hace una semana, 50,000 pesos me habrían parecido una fortuna imposible. Pero ahora, sabiendo que tenía casi 1,000,000 guardado, se sentían como una inversión en mi propia felicidad. ¿Cuándo podemos empezar? Don Joaquín se sorprendió de mi respuesta rápida. ¿No lo tiene que consultar con su familia? Don Joaquín, esta es mi casa y ese es mi dinero. Yo decido. El miércoles, mientras don Joaquín y sus ayudantes empezaban a quitar los azulejos viejos, yo me fui a Liverpool a comprar algo que nunca me había comprado. Ropa nueva para mí, porque me gustaba, no porque la necesitara. Me probé vestidos que me quedaran bien, no que me quedaran aguados para disimular mi edad. Compré un perfume suave, de gardenias, que olía como el jardín de mi infancia. Me compré zapatos cómodos pero bonitos, no las chanclas de plástico que usaba porque, total, nadie me va a ver. La vendedora, una muchacha muy amable llamada Cristina, me ayudó a elegir todo. «Se ve usted muy elegante, señora. ¿Es para alguna ocasión especial?» «Sí, mija. Es para mi nueva vida». El jueves por la tarde, mientras admiraba los avances en mi cocina nueva, llegó doña Remedios por encima de la barda. «Carmen, ¿qué está pasando aquí? ¿De dónde sacaste dinero para remodelar?» «De mis ahorros, comadre». «¿Cuáles ahorros? Siempre dijiste que no tenías nada guardado». «Pues resulta que sí tenía. Y decidí usarlo en mí». «¿Y tu hija qué dice?» «Mi hija no sabe. Y no necesita saber. Son mis ahorros, es mi casa, es mi vida». Doña Remedios se quedó callada un momento, mirando los azulejos nuevos que brillaban en mi cocina. «¿Sabes qué, Carmen? Tienes razón. Siempre te vi corriendo detrás de esa muchacha y sus hijos, siempre preocupada por complacerlos. Ya era hora de que pensaras en ti». Esa noche, por primera vez en meses, no tuve que tomar pastillas para dormir. Me acosté en mi cama, escuchando los ruidos familiares de mi casa, el refrigerador nuevo que casi no hacía ruido, el reloj de pared que marcaba las horas, los grillos del patio, y me sentí en paz. Habían pasado 5 días desde que les dije no a mi familia. 5 días sin una sola llamada de Esperanza, sin una visita de mis nietos, sin tener que dar explicaciones a nadie. Y por primera vez en mi vida, eso no me dolía. Me tranquilizaba,
El viernes en la mañana, mientras tomaba café en mi cocina a medio remodelar, usando mi vajilla nueva de Talavera que había comprado porque me gustaba, no porque fuera práctica, sonó el teléfono. Era Esperanza. ¿Mami? Su voz sonaba diferente, más pequeña, menos segura. ¿Cómo has estado? Muy bien, hija. ¿Y tú? Bueno, los niños preguntan por ti. ¿Los niños o tú? Silencio largo. Mami, ¿podemos platicar? Por primera vez en mi vida, la respuesta no fue automática. No fue, claro, hija, lo que tú quieras. Fue una pausa, un momento para pensar qué quería yo. Depende, Esperanza. ¿De qué quieres platicar? De nosotras. De lo que pasó. De cómo arreglar las cosas. ¿Quieres arreglar las cosas porque me extrañas o porque te sientes culpable? Otra pausa larga. ¿Puedo ir a verte este domingo? Miré mi cocina nueva. Respiré el aroma de mis gardenias. Me toqué el vestido bonito que llevaba puesto. Y sonreí. Puedes venir, hija. Pero ya no soy la misma Carmen que se dejaba pisar. Si vienes, vas a conocer a una mujer nueva. Y no sé si te vaya a gustar. Mami, ¿puedo intentarlo? Eso depende de ti, Esperanza. Yo ya decidí que valgo la pena. Ahora tú tienes que decidir si estás de acuerdo. Colgué el teléfono y me serví otra taza de café. El domingo vendría mi hija. Pero esta vez, vendría a mi territorio, bajo mis reglas, a conocer a la Carmen que había estado escondida durante 74 años. Por primera vez en mi vida, tenía curiosidad de ver qué iba a pasar. El domingo llegó con esa luz dorada que solo tienen las mañanas de noviembre en Ciudad de México. Me levanté temprano. No por costumbre, sino por emoción. Era extraño sentirme nerviosa por recibir a mi propia hija. Pero esta vez las reglas habían cambiado. Esta vez, ella venía a mi territorio. Me puse mi vestido nuevo, el color vino que había comprado en Liverpool. Me eché mi perfume de gardenias y me maquillé ligeramente. Hacía años que no me maquillaba para quedarme en casa. Siempre pensé que era vanidad tonta para una mujer de mi edad. Pero ese domingo me di cuenta de que arreglarse no es vanidad cuando lo haces para sentirte bien contigo misma. Preparé café de olla, el de verdad, con canela y piloncillo, en mi cocina nueva que brillaba como joya. Los azulejos blancos reflejaban la luz de la mañana y todo olía a hogar renovado, a oportunidades frescas. A las 11 en punto, escuché el motor del Tsuru rojo. Esperanza llegaba puntual, como siempre que quería algo, pero esta vez venía sola. Sin Carlos, sin los niños, sin testigos de lo que sabía que sería una conversación difícil. La vi bajarse del carro y notó inmediatamente que algo había cambiado. Su paso era más lento, más cauteloso. Llevaba un vestido sencillo, sin joyas caras, sin la actitud de superioridad que había cargado durante los últimos años. Se veía pequeña. Abrí la puerta antes de que tocara. «Hola, Esperanza». «Hola, mami», me respondió, y algo en su voz sonaba diferente. Más suave, menos demandante. «Te ves distinta. Gracias. Pasa». Cuando entró a la casa, vi cómo sus ojos recorrían todo con sorpresa. La sala estaba más arreglada, con flores frescas en un florero nuevo. La cocina brillaba como nunca antes la había visto. En la mesa había revistas que yo había comprado, no periódicos viejos o folletos médicos. «Mami, ¿qué pasó aquí? Todo se ve diferente». Decidí invertir en mi hogar. Decidí que merezco vivir en un lugar bonito. Se sentó en el sillón de mimbre, pero ahora parecía incómoda en él. Durante años había llegado y tomado posesión de mi espacio como si fuera suyo. Ahora se veía como lo que realmente era, una visitante. Le serví café en las tazas nuevas de Talavera, esas que brillaban con colores azul y amarillo que me habían encantado en el mercado de artesanías. «¿De dónde sacaste dinero para todo esto, mami?», la pregunta que había estado esperando. «De mis ahorros». «¿Cuáles ahorros? Siempre dijiste que no tenías dinero guardado». «Siempre dije que no tenía dinero para las cosas que tú querías, Esperanza. Es diferente». Se quedó callada, procesando mis palabras. Vi cómo su mente trabajaba, recordando todas las veces que le había dicho que no podía ayudarla económicamente, todas las veces que había vivido con limitaciones, mientras ella gastaba en cosas que yo nunca me había podido permitir. «¿Cuánto tienes, mami?».
Suficiente para vivir como quiero vivir. Suficiente para no depender de nadie. Pero nosotros somos tu familia. ¿Podrías haber compartido como tú compartiste conmigo? La interrumpí, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. ¿Cómo me incluiste en tu nueva casa? ¿Cómo me hiciste sentir bienvenida en la vida de mis nietos? Esperanza bajó la mirada a su taza de café. Por primera vez en años, no tenía una respuesta rápida. Una justificación lista. Mami, nosotros, las cosas han estado difíciles. Las cosas siempre han estado difíciles, hija. La diferencia es que antes yo absorbía todas las dificultades para que tú no las sintieras. Ahora decidí que mis dificultades también importan. No es cierto que no me importaran tus dificultades. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me siento, Esperanza? ¿Cuándo fue la última vez que viniste aquí solo para platicar conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué necesito, qué quiero, qué me haría feliz? El silencio se alargó como un reproche visible. Siempre pensé que eras feliz cuidándonos, murmuró finalmente, y por primera vez en años, vi lágrimas reales en sus ojos. Siempre parecía que eso era lo que querías. Era lo que necesitaba hacer para sentirme útil, para sentir que valía la pena, pero nunca me preguntaste si era lo que quería. ¿Y qué querías, mami? La pregunta que llevaba 74 años esperando. Quería ser tu madre, no tu empleada. Quería ser la abuela de mis nietos, no su niñera gratuita. Quería que vinieran a visitarme porque me extrañaban, no porque necesitaban algo. Quería que me incluyeran en sus vidas porque me querían ahí, no que me mandaran lejos porque estorbaba. Esperanza comenzó a llorar en serio, y estas lágrimas eran diferentes a las de coraje que había derramado la semana anterior. Eran lágrimas de reconocimiento, de culpa, tal vez hasta de dolor genuino. Mami, perdóname. No me di cuenta de que... No te diste cuenta porque no quisiste darte cuenta, Esperanza. Era más fácil tener una madre incondicional que preguntarse si esa madre estaba bien. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? No sé si se puede arreglar, hija. Pero si quieres intentarlo, vas a tener que empezar por tratarme como a una persona completa, no como a un problema que resolver. ¿Qué significa eso? Me levanté y caminé hacia la ventana de la sala, desde donde podía ver mis geranios floreciendo en el patio. Significa que si quieres estar en mi vida, vas a estar porque quieres, no por obligación. Significa que no voy a seguir siendo la abuela disponible para emergencias, pero invisible para celebraciones. Significa que no voy a aceptar migajas de cariño cuando a ti te convenga. Mami, nosotros sí te queremos. ¿Me quieren? ¿O quieren la idea de tener una madre que nunca se queja, que siempre está disponible, que nunca pide nada? Esperanza se acercó a mí, y por primera vez en mucho tiempo me miró realmente a los ojos. Te quiero, mami. Te quiero de verdad. Pero tienes razón. Te he tratado mal. He dado por hecho que siempre ibas a estar ahí, que siempre ibas a aguantar todo, que nunca te ibas a cansar de nosotros. Me cansé, hija. Me cansé de ser invisible. Me cansé de no importar. Me cansé de vivir para hacer felices a personas que no parecían importarles si yo era feliz. ¿Qué tengo que hacer? La pregunta más importante de todas. Tienes que decidir si realmente quieres una relación conmigo, Esperanza. Una relación real, donde los dos damos y los dos recibimos. Donde mis sentimientos importan tanto como los tuyos. Donde me tratas como a tu madre, no como a tu empleada personal. Sí quiero esa relación. Entonces vas a tener que hacer cambios. Vas a tener que incluirme en las cosas importantes, no solo llamarme cuando necesites algo. Vas a tener que enseñarles a tus hijos a respetarme, no a tolerarme. Vas a tener que pedirme perdón por haber tratado de mandarme a un asilo sin preguntarme qué quería yo. Te pido perdón, mami. Te pido perdón por todo. Su voz se quebró al decirlo, y vi que por primera vez en años, mi hija estaba siendo completamente honesta conmigo. El perdón se gana, Esperanza. No se pide. Si quieres que te perdone, vas a tener que demostrarme que las cosas van a ser diferentes. ¿Cómo? Regresé a mi silla y la miré con la tranquilidad de quien por fin sabe lo que vale. Vas a empezar por traer a mis nietos a visitarme, no porque necesites que los cuide, sino porque una abuela tiene derecho a conocer a sus nietos. Vas a empezar por incluirme en sus cumpleaños,
en las cenas familiares, en las decisiones importantes. Vas a empezar por llamarme porque me extrañas, no porque necesitas algo. ¿Y si hago todo eso? ¿Me vas a perdonar? Esperanza. Ya no se trata de si te perdono o no. Se trata de si puedo confiar en ti otra vez. Se trata de si puedes quererme como soy ahora, no como era antes. ¿Cómo eres ahora? Sonreí, y fue la primera sonrisa genuina que le había dado a mi hija en meses. Ahora soy una mujer que sabe lo que vale. Una mujer que no va a aceptar menos de lo que merece. Una mujer que ya no va a vivir para complacer a otros si eso significa desaparecerse a sí misma. Esperanza me abrazó, y por primera vez en años, el abrazo se sintió real. No era el abrazo rápido y obligatorio de las visitas familiares. Era el abrazo de una hija que acababa de darse cuenta de que había estado a punto de perder algo importante. Te quiero, mami. Y voy a demostrártelo. Eso espero, hija. Porque esta es tu única oportunidad. Ya no tengo edad ni energía para más decepciones. Cuando se fue esa tarde, me quedé sentada en mi patio, entre mis geranios, respirando el aire fresco de noviembre. No sabía si Esperanza realmente cambiaría, si mis nietos aprenderían a verme como algo más que una viejita molesta, si mi familia entendería que yo también tenía derechos y sentimientos. Pero por primera vez en mi vida, eso ya no me daba miedo, porque había aprendido algo fundamental. Yo estaba completa con o sin ellos. Mi felicidad ya no dependía de su aprobación. Mi valor ya no dependía de su necesidad. Había recuperado algo que no sabía que había perdido. Mi dignidad. Y nadie, nunca más, me la iba a quitar. 3 semanas después de esa conversación con Esperanza, mi vida había tomado un rumbo que jamás imaginé posible. No solo había recuperado mi dignidad, había descubierto que a los 74 años todavía podía sorprenderme a mí misma. Todo comenzó un martes por la mañana, cuando doña Remedios me gritó desde su patio. «Carmen, ¿no te dijo tu hija de las clases de baile que dan en el centro cultural?» «¿Qué clases de baile, comadre?» «Para personas de la tercera edad. Dan danzón, vals, hasta salsa. Mi sobrina Leticia dice que está muy divertido. ¿No quieres ir conmigo?» Hace un mes, mi respuesta habría sido automática. «No, comadre, ya estoy muy vieja para esas cosas». Pero la Carmen de ahora, la que llevaba zapatos bonitos y perfume de gardenias, sintió una chispa de curiosidad. «¿A qué hora son?» «Los martes y jueves de 5 a 7 de la tarde, en el Centro Cultural de Coyoacán, ahí cerquita del Jardín Hidalgo». Ese mismo martes, a las 5 en punto, doña Remedios y yo llegamos al Centro Cultural. El salón estaba lleno de personas de nuestra edad, algunas en parejas, otras solas como nosotras. La maestra, una señora elegante de unos 60 años llamada profesora Elena, nos recibió con una sonrisa tan cálida que inmediatamente me sentí bienvenida. «Qué gusto tener caras nuevas», nos dijo. «¿Han bailado antes?» «Hace como 40 años», le respondí, recordando las tardeadas en el Salón México donde conocí al papá de Esperanza. «Perfect. El cuerpo nunca olvida el ritmo. Solo hay que recordarle que sí puede». La primera canción fue un danzón de Acerina y su danzonera. Al principio me sentí torpe, preocupada por no hacer el ridículo, pero la música tenía algo mágico que despertó memorias en mis piernas, en mi cadera, en todo mi cuerpo. Poco a poco, comencé a moverme con una gracia que creía perdida para siempre. Don Roberto, un señor viudo de 78 años, se acercó a invitarme a bailar. Tenía esa elegancia de los hombres de antes, que sabían cómo tratar a una dama. Me tomó de la mano con respeto y me guió por la pista como si fuéramos jóvenes otra vez. «Baila usted muy bien, doña Carmen», me dijo mientras girábamos al compás de almendra. «Gracias, don Roberto. Hacía años que no bailaba». «Pues no se nota para nada. Se ve usted muy natural, muy elegante». «Elegante». Hacía décadas que nadie me describía con esa palabra. Durante tantos años había sido la señora que limpia, la mamá de Esperanza, la abuela que cuida niños, pero nunca elegante. Esa noche llegué a casa con los pies adoloridos, pero el corazón liviano. Me miré en el espejo de mi recámara y vi algo que no había visto en años. Una mujer que brillaba de felicidad. Al día siguiente,
Hice algo completamente impulsivo. Fui a la estética de doña Carmen, sí, se llamaba igual que yo, y me corté el cabello. Durante 20 años había llevado el mismo peinado, recogido simple, nada llamativo, nada que pudiera parecer ridículo en una señora de mi edad. ¿Qué se le antoja, señora?, me preguntó doña Carmen la estilista. Algo diferente, algo que me haga sentir joven. Me hizo un corte moderno, más corto, con ondas suaves que enmarcaban mi cara. Cuando me mostró el resultado en el espejo, no pude contener una sonrisa enorme. Se ve usted preciosa, señora. 10 años más joven, fácil. Tenía razón. Me veía renovada, como si hubiera despertado de un sueño largo y aburrido. El jueves regresé a las clases de baile, y don Roberto inmediatamente notó el cambio. Doña Carmen, se ve usted radiante. ¿Se cortó el cabello? Sí, don Roberto. Decidí que ya era hora de cambiar algunas cosas. Le queda muy bien. ¿Le gustaría que después de la clase fuéramos por un café? Conozco una cafetería muy bonita en la Plaza de la Conchita. Un café. Con un hombre. A los 74 años. La idea me dio nervios y emoción a la vez. Me encantaría, don Roberto. La cafetería era pequeña y acogedora, con mesas de madera y plantas colgantes que creaban un ambiente íntimo. Don Roberto me contó que había sido contador durante 40 años, que había enviudado hace 5 años, y que sus hijos vivían en Estados Unidos. ¿Y usted, doña Carmen, tiene familia aquí? Tengo una hija y 2 nietos. Pero digamos que estamos redefiniendo nuestra relación. Ah, las familias. A veces las que más nos aman son las que menos nos entienden. Su comprensión me tranquilizó. No tuve que explicar más, no tuve que justificar mi situación. Simplemente conversamos sobre música, sobre los cambios en el barrio, sobre los libros que habíamos leído, sobre los lugares que habíamos querido conocer, pero nunca visitamos. ¿Sabe qué?, me dijo mientras tomábamos nuestro segundo café. Hace años que no hablo tanto con alguien. Mis hijos me llaman los domingos, pero siempre tienen prisa. Con usted el tiempo se pasa volando. A mí me pasa igual, don Roberto. Qué extraño redescubrir el placer de una buena conversación. ¿Le gustaría que fuéramos al Museo Frida Kahlo este sábado? Nunca he ido, y dicen que está muy interesante. Me encantaría. Cuando llegué a casa esa noche, me di cuenta de que no había pensado en Esperanza en toda la tarde. No había sentido culpa por estar disfrutando. No había estado esperando una llamada suya. No había estado preocupada por si me necesitaba para algo. Estaba viviendo mi propia vida. El sábado, don Roberto pasó por mí puntualmente a las 10 de la mañana. Llevaba una camisa blanca impecable y pantalones de gabardina, y me trajo una gardenias pequeña, para que haga juego con su perfume. Me dijo con una sonrisa que me hizo sentir como una quinceañera. El Museo Frida Kahlo fue una revelación. Caminamos despacio por las habitaciones donde había vivido la pintora, admirando sus cuadros, leyendo sobre su vida complicada pero apasionada. En el jardín del museo, nos sentamos en una banca bajo la sombra de un árbol de jacaranda. ¿Sabe qué me impresiona de Frida?, me dijo don Roberto, que a pesar de todo su dolor, nunca dejó de crear, nunca dejó de vivir intensamente. Es cierto, hasta en sus pinturas más tristes hay una fuerza de vida impresionante. Como usted, doña Carmen. ¿Como yo? Sí, se nota que ha pasado por cosas difíciles, pero mírela ahora, radiante, viviendo, disfrutando. Eso requiere mucho valor. Sus palabras me llegaron profundo. Era la primera vez en años que alguien reconocía mi fuerza en lugar de mi vulnerabilidad, mi capacidad de renacer en lugar de mis limitaciones. Esa semana, Esperanza llamó 2 veces. La primera vez me preguntó cómo estaba, si necesitaba algo, si podía llevarme al doctor. Preguntas prácticas, de hija responsable. Estoy muy bien, hija. No necesito nada. ¿Segura, mami? Te oyes diferente. Más contenta. Es que estoy contenta, Esperanza. Estoy aprendiendo a vivir para mí. La segunda llamada fue diferente. Mami, Pablo quiere visitarte el domingo. Dice que quiere que le enseñes a hacer esa gelatina de mosaico que hacías antes. Por primera vez en meses, mi nieto quería algo que no fuera solo mi disponibilidad para cuidarlo. Quería aprender algo de mí,
pasar tiempo conmigo porque sí. Dile que venga, pero que venga solo, sin prisa. Para hacer gelatina de mosaico se necesita paciencia y tiempo. ¿Solo? ¿No quieres que lo acompañe? Esperanza, tengo 74 años y he criado una hija. Creo que puedo manejar una tarde con mi nieto de 13 años. El domingo por la mañana, Pablo llegó en metro. Solo, cargando una mochila y con una sonrisa tímida. Se veía más alto, más maduro que la última vez que lo había visto. Hola, abuela. Te ves muy bonita. Gracias, mijito. Tú también te ves más grande. ¿Listo para aprender los secretos de la gelatina de mosaico? Pasamos toda la tarde en la cocina. Pablo me ayudó a preparar las gelatinas de colores, a cortarlas en cubitos perfectos, a mezclarlas con la gelatina blanca. Mientras trabajábamos, me contó de la escuela, de sus amigos, de una niña que le gustaba pero a la que no se atrevía a hablarle. Abuela, ¿tú cómo conociste al abuelo? En un baile, mijito. Yo tenía 18 años y él me sacó a bailar danzón. Era el hombre más guapo del salón. ¿Le gustó a la primera? Me gustó, pero me dio mucha pena. En esa época las muchachas éramos más tímidas. ¿Y te casaste con él aunque te daba pena? No, mijito. Me casé con él cuando dejé de sentir pena y empecé a sentir amor. Pablo me miró con esos ojos inteligentes que había heredado de su madre. Abuela, mi mamá dice que tú cambiaste, que ya no eres la misma de antes. ¿Tú qué opinas? Yo creo que sigues siendo tú, pero más contenta, como que brillas más. De la boca de los niños. Pablo había visto en una tarde lo que los adultos tardamos meses en reconocer. Cuando la gelatina estuvo lista, nos sentamos en el patio a comerla mientras escuchábamos música en mi radio. Pablo me preguntó por mis clases de baile, por don Roberto, por mis planes para la semana. Por primera vez en años, mi nieto me veía como una persona interesante, no solo como su abuela disponible. ¿Sabes qué, abuela? Me gusta esta versión tuya. ¿Cuál versión? La que hace cosas para ella. La que se arregla bonita. La que tiene amigos. Se siente más real. Mi nieto de 13 años había encontrado la palabra exacta. Por primera vez en décadas, me sentía real. Cuando Pablo se fue esa tarde, me quedé en mi patio, entre mis geranios que seguían floreciendo como locos, sintiendo una felicidad profunda y serena. Había recuperado más que mi dignidad. Había recuperado mi capacidad de sorprenderme, de crecer, de brillar. A los 74 años, había aprendido que nunca es tarde para renacer, y que cuando lo haces, todos a tu alrededor pueden ver la diferencia. 6 meses después de aquella tarde, cuando Esperanza me dijo que me fuera a un asilo, estoy sentada en mi patio renovado, viendo cómo mis geranios han crecido tanto que ahora cubren casi toda la pared del fondo. Es una tarde de abril, con esa brisa tibia que anuncia que el verano está llegando, y por primera vez en décadas, no tengo prisa de llegar a ningún lado, ni ganas de estar en otro lugar que no sea exactamente aquí. Mañana cumplo 75 años. Don Roberto va a venir a recogerme para ir a cenar al restaurante San Angelín, ese lugar elegante que siempre había visto desde afuera, pero nunca había imaginado que podría permitirme. Esperanza llamó ayer para preguntarme si podían venir a celebrar conmigo el domingo. Pablo y Sofía quieren traerme un pastel que van a hacer ellos mismos. Todo ha cambiado, pero el cambio más profundo ha sido en mí. Ayer por la tarde, mientras regaba mis plantas y escuchaba a Pedro Infante en mi radio, llegó una mujer que no conocía. Se acercó tímidamente a mi reja y me dijo: «Disculpe, señora, ¿usted es Carmen, la que va a las clases de baile?» «Sí, soy yo. ¿En qué le puedo ayudar?» «Es que mi comadre Rosa me contó de usted. Me dijo que usted cambió su vida a los 74 años. Y yo tengo 76 y mi familia también me quiere mandar a un asilo». Se llamaba Esperanza, igual que mi hija. La ironía me pareció casi cómica. Pero esta Esperanza no era la mujer que había decidido deshacerse de mí. Era una mujer como yo había sido. Invisible, cansada, convencida de que su única función era servir a otros hasta desaparecer. «¿Le puedo platicar qué fue lo que pasó?», me preguntó con lágrimas en los ojos. «Mi hija dice que ya no puedo vivir sola, que soy una carga, que en el asilo voy a estar mejor.
Pero yo no quiero ir. Yo quiero quedarme en mi casa. Le abrí la reja e hicimos café. Durante 2 horas, esa mujer me contó una historia que podría haber sido la mía. Años de sacrificios ignorados, de amor no correspondido, de disponibilidad total para una familia que la veía como un problema a resolver. ¿Y cómo le hizo para cambiar las cosas? Me preguntó cuando terminó de contarme su historia. Empecé por una cosa muy simple pero muy difícil. Me di cuenta de que yo también importaba. ¿Cómo? Durante 74 años viví creyendo que mi valor dependía de lo útil que fuera para otros, que si no servía para algo, no tenía derecho a existir. Pero un día entendí que eso no era amor, eso era uso. La vi a sentir, reconociendo en mis palabras su propia experiencia. ¿Y no le dio miedo quedarse sola? Me daba terror, señora Esperanza. ¿Pero sabe qué me daba más miedo? Seguir siendo invisible. Seguir viviendo como si mi vida no valiera nada. Prefería estar sola, pero con dignidad, que acompañada, pero humillada. ¿Y su hija? ¿Cambió? Mi hija está aprendiendo a conocer a la mujer que siempre fui, pero que había escondido para complacerla. Ahora viene a visitarme porque quiere. No porque tiene que hacerlo. Ahora mis nietos me buscan porque les gusta estar conmigo, no porque los obligan. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que ahora, cuando estamos juntos, estamos realmente juntos. ¿Cómo empiezo? No sé ni por dónde. Empiece por decir no a algo que no quiere hacer. Empiece por preguntarse qué la haría feliz. Empiece por tratarse a usted misma como trataría a una amiga querida. Cuando se fue, me quedé pensando en todo lo que había cambiado en estos meses. No solo en mi casa, que ahora brillaba como un joyero, o en mi aspecto, que había recuperado esa elegancia que creí perdida para siempre. El cambio más profundo había sido interior. Esperanza ahora me llama 2 veces por semana, pero ya no son llamadas de revisión médica. Son conversaciones. Me cuenta de su trabajo, de sus preocupaciones, de sus planes. Y yo le cuento de mis clases de baile, de mis salidas con don Roberto, de los libros que estoy leyendo en el club de lectura que descubrí en la biblioteca de Coyoacán. Pablo viene a visitarme cada 15 días, solo, y ya no necesita pretextos. Le gusta mi compañía, le gusta escuchar las historias de cuando era joven, le gusta que le enseñe recetas que ahora él prepara para sus amigos. La semana pasada me dijo algo que me llenó el corazón. Abuela, mis amigos dicen que tienes mucha onda, que no pareces de 74 años. Sofía sigue siendo adolescente, pero ahora cuando viene, guardamos el teléfono y platicamos. Le estoy enseñando a tejer, como mi madre me enseñó a mí. Es lenta para aprender. Se impacienta con las agujas, pero persiste. Dice que quiere hacer una bufanda para su novio nuevo. Hasta Carlos ha cambiado. La última vez que vinieron juntos, me pidió perdón por haberme tratado como si fuera invisible durante tantos años. Señora Carmen, me dijo, ahora entiendo por qué Esperanza la extrañaba tanto cuando usted se alejó. Es usted una mujer muy especial. Especial. Hacía décadas que nadie me describía así. Don Roberto se ha vuelto mi compañero de aventuras. Hemos ido al Palacio de Bellas Artes, a Xochimilco. Hasta hicimos un viaje de fin de semana a Puebla para conocer las iglesias coloniales. No somos novios como los jóvenes, pero somos compañeros, confidentes, 2 personas que se encontraron en la última etapa de la vida y decidieron vivirla con intensidad. Carmen, me dijo hace una semana mientras caminábamos por el jardín botánico, usted me devolvió las ganas de despertar cada mañana con curiosidad. Y yo le respondí, Roberto, usted me recordó que el corazón no tiene edad para emocionarse. Pero lo más importante que he aprendido es esto. Nunca es tarde para rescatarte a ti misma. Durante 74 años creí que amar significaba desaparecer, que ser buena madre significaba no tener necesidades propias, que envejecer significaba volverse invisible. Me equivoqué en todo. Amar significa incluirse a una misma en la ecuación. Ser buena madre significa enseñar a los hijos a valorar y respetar a quien los ha cuidado. Y envejecer puede significar liberarse de todas las máscaras que usaste durante décadas para complacer a otros. Hoy tengo dinero en el banco, una casa que es verdaderamente mi hogar, amigos que me buscan por gusto,
una familia que me respeta y algo que no había tenido jamás, la certeza absoluta de que valgo la pena, no por lo que hago para otros, no por lo útil que pueda ser, no por lo silenciosa o conveniente que me mantenga. Valgo la pena simplemente por existir. Esta mañana, mientras me arreglaba para ir al mercado, me miré en el espejo y vi a una mujer que brillaba, no a pesar de sus 74 años, sino precisamente por haberlos vivido. Vi a una mujer que había aprendido la lección más difícil de todas, que el amor que no incluye respeto no es amor, que la familia que no incluye dignidad no es familia, que la vida que no incluye felicidad propia no es vida. Y vi a una mujer que, por primera vez en su existencia, estaba completamente, absolutamente, irrevocablemente libre. Cuando salí al patio a regar mis geranios, me di cuenta de algo hermoso. Estas flores habían crecido tanto, no porque yo las cuidara obsesivamente, sino porque les había dado espacio, luz y la libertad de florecer a su manera. Igual que yo, por primera vez en 74 años, estaba floreciendo. Ahora te pregunto algo. ¿Has vivido alguna vez una situación parecida? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo así? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Porque todos merecemos florecer, sin importar la edad que tengamos.